A ver, está Jeffrey, le toca exponer a Jeffrey. Si no, Sherali. Doctora, buenas tardes. Hola. Doctora, yo ya expuse mi tema. Jeffrey, ¿cuál era tu tema? Era tumores benignos de faringe, doctora. Has expuesto tu tema. Pues, bueno, lo volveremos a hacer porque tu tema estaba más cosas de laringe y cosas muy inespecíficas y la verdad creo que no recuerdo que lo hayas hecho. ¿O quieres volver a hacerlo? ¿Qué dices? ¿O lo hago yo? Doctora, sí me dijo ese día que estaba bien. O bueno, no me dijo nada, creo. Sería que no te dije nada. Ya, vamos a ver. Entonces, lo que yo recuerdo de lo que ha expuesto Jeffrey, ha hecho el tema era tumores benignos de faringe. Nos ha puesto un montón de temas, pegar, colar, pegar, copiar, ni una sola figura, creo yo. No ha hecho un recuerdo anatómico de las estructuras. Será porque ya terminaba la clase que no hemos hecho más, comentarios. Y ahí habla mucho de laringe, no de faringe. El tema era tumores benignos de faringe. O a ver, en todo caso, no, ya empezaremos con este tema para no... Ya, se ve mi pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver algo de tumores benignos de la faringe. Para que ustedes recuerden, la faringe, como ya lo hemos dicho en nuestro repaso anatómico, es un tubo. Y ese tubo está formado por músculos y membranas. No tiene cartílagos, no tiene huesos, no tiene ninguna otro tejido más. Entonces, los tumores que vamos a encontrar pueden ser a los niveles de la nasofaringe, de la faringe. Puede ser tejido linfoide, recuerden ustedes el famoso anillo de Valdeyer, entonces vamos a tener tumores linfoides. No vamos a tener condromas porque no hay cartílago en la faringe. No vamos a tener osteomas porque no hay cartílago en la faringe. Estamos hablando de tumores benignos, ¿no es cierto? Entonces, ni para pensar en metástasis de algún tumor óseo o cartilaginoso, porque los tumores benignos no dan metástasis. Bien, entonces, en la nasofaringe, en general, los tumores benignos son relativamente raros, no dan mayores manifestaciones, generalmente los encontramos como hallazgos durante el examen físico. Y diferencia si son benignos o malignos, generalmente lo da la anatomía patológica, pero en su mayoría son asintomáticos, salvo el tamaño que sea muy, muy grande. Bien, entonces los tumores benignos de la faringe pueden ser epiteliales, como son los papilomas, por ejemplo, y estamos hablando de faringe, o sea, en las estructuras faringes. En la nasofaringe, tumores tipo papiloma generalmente no hay. Abundan mucho a nivel de la orofaringe, lo vamos a ver enseguida, en los pilares, en la úvula o en las propias amígdalas. Y tenemos también tumores de tejido conjuntivo, como son los fibromas, lipomas, angiomas, mixomas, condromas. Ahí no va. Bien, entonces miren ustedes les voy a mostrar un videíto de por ejemplo. Este es un quiste de retención, aquí no me da.
Es un tumor benigno de la faringe. Un quiste de retención en todo el tubo faríngeo. Hay glándulas salivales. Estas glándulas en algún momento podrían obstruirse y formar un quiste. Y estos quistes son bastante frecuentes a nivel de la faringe, en general en toda su estructura, y muy frecuente a nivel de las amígdalas palatinas. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero? Aquí. Bien, entonces estos quistes, ustedes saben que quiste es una bola de secreción que está acumulada. El contenido de esa masa tumoral es líquido. En este caso, este líquido es un líquido un poco denso, pero dependiente de las glándulas salivales. ¿Y por qué se forma? Porque el orificio de drenaje de esta glándula por alguna razón se ha cerrado y entonces forma estos famosos quistes. A nivel de la hipofaringe también suele haber, sobre todo a nivel de las valéculas, vale decir, a la parte anterior o de la epiglotis donde están las valéculas. Ahí suelen acumularse con mayor frecuencia estos quistes de retención. Miren ustedes, estas son las cuerdas vocales, la laringe y... No, estamos sonido esto acá. Ya. Entonces, miren, aquí está la valécula. Miren, esta es la epiglotis, esta es la base de la lengua. Aquí están las amígdalas linguales y ahí se forman, como han visto ustedes, esa bolsita amarilla que si la drenamos, el contenido es una glándula salival. Entonces, dependiendo del tiempo que llevan allí acumuladas, puede ser también el tamaño y la signo-sintomatología. A nivel de la orofaringe, estos quistes de retención no suelen dar mayor signo-sintomatología. Es un hallazgo y se ve tal como lo están mirando ustedes aquí en la figura. Una cosa blanca cubierta de un epitelio bastante delgado. Conversábamos de que todo lo que se ve blanco en faringe, orofaringe o hipofaringe no significa infección. Esto, por ejemplo, es un quiste de retención que muy bien podría estar a nivel de las amígdalas palatinas. Y como las amígdalas palatinas son las más visibles, puede venir el paciente un poco preocupado o el médico que lo ve también pensar y muchas veces piensan que es un proceso infeccioso y les dan tratamiento antibiótico y por supuesto no va a mejorar porque no es infección. Para esto lo que tenemos que hacer es drenarlo. Si está a nivel de las amígdalas y es una cosa pequeña, con hacer una pequeña incisión en el quistecito, solito drena el contenido y desaparece el quiste. Si es que es muy grande, tendríamos que hacer lo que se está viendo aquí, pues desde su base de implantación tratar de sacar toda esta bolsita quística y bueno, con eso está resuelto el problema. Decíamos que a nivel de la orofaringe generalmente no da sintomatología ninguna, es un hallazgo que uno encuentra al ver la orofaringe. A nivel de la hipofaringe, como están viendo aquí en la figura, el quiste, dependiendo del tamaño, a veces puede dar una sensación de cuerpo extraño, de algo que está atragantado a nivel de la hipofaringe. Si es que fuera muy grande, ya produciría un poco de molestias a la deglución, no dolor, sino por el volumen, produciría disfagia y sobre todo sensación de cuerpo extraño. Entonces les muestro aquí otro videito para que vean bien cómo es la imagen.
Es una cosa blanca cubierta de un epitelio muy delgado que es el que mantiene a esta secreción acumulada y es lo que forma el quiste. Entonces, como les reitero, es muy frecuente a nivel de amígdalas e hipofaringe, no tanto así en nasofaringe. Los papilomas, que los veremos enseguida, también, ¿qué dice aquí? Los papilomas también son más frecuentes a nivel de orofaringe, hipofaringe y laringe. Porque su forma de ingreso aparentemente es por la orofaringe, y en el caso de los niños generalmente se contaminan en el canal del parto. Y en los adultos, bueno, muchas veces por hábitos de sexo oral, ¿no? Que se contaminan con el papiloma virus. Y pueden tener, y lo vamos a ver enseguida, a nivel de las amígdalas, úvula y demás. Miren, esta ya es una hipofaringe. Y miren ustedes, aquí está la bolsita esa llena de líquido. El epitelio muy delgadito que hace el efecto de bolsa. Incluso en este no se veía bien. Es el pedículo bastante largo, entonces este quistecito salía hacia la glotis, regresaba nuevamente y en ese movimiento que también causa alteraciones respiratorias. Este es un tumor, o bueno, se considera tumor, es un quiste benigno y es acúmulo de saliva. Entonces el tratamiento básicamente exéresis de esta bolsita quística que está dando efecto de masa y molestando a nivel de la hipofaringe. Bien, entonces espero que recuerden bien la imagen esta del quiste de retención. Entonces, no toda cosa blanca que vean así, blanco, amarillenta, a nivel de la faringe es infección. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bien, yendo a los papilomas, que es un tumor epitelial de las mucosas, en este caso de la faringe, ya decíamos de que no se contagia los pacientes generalmente durante el canal del parto, durante la deglución o durante hábitos sexuales en los adultos. Y se ve así, miren ustedes aquí el pilar y una pequeña bolita que protruye. Muchas veces está colgando de la úvula también un pequeño racimo, o aquí al otro lado. Entonces son generalmente redondeados, blandos, de un aspecto vegetante, de una superficie un poco granulosa y son rosados. Miren, este es otro, que este es un paciente nuestro, miren aquí, un pequeño pedículo y una bolita ahí que está colgando en este caso el pilar posterior. Y cuando lo sacamos, bueno, sacamos toda la bolsita, miren ustedes el pedículo y aquí está toda la bolita de ese tejido papilomatoso que puede estar ahí en orofaringe. Los papilomas son tumores benignos, pero la parte negativa diremos que en algún porcentaje de pacientes, incluso dependiendo de la cepa del papilomavirus que sea el infectante, puede tener tendencia a la malignización. Entonces eso es lo importante de recordar en los papilomas y hacer la exéresis, que es sumamente fácil, y sobre todo si está en orofaringe, pues súper fácil, tienen acceso a eso y con un electro cortarlo o con una tijera y ya se saca todo el tumorcito íntegramente como acaban de verlo. Otros tumores benignos son hemangiomas. Hemangiomas dependiendo de los vasos sanguíneos, ¿no? Sobre todo del tipo venoso, que forman diferentes aumentos de volumen de este tejido vascular y que puede estar a diversos niveles, desde la parte externa, labios, boca, lengua, etcétera, y extenderse a la faringe y a otros lugares. Bien, en otro tipo podríamos tener los pólipos que a nivel de faringe propiamente son mucho más raros, se confunden con los fibromas por la textura que tienen y bueno, el tratamiento básicamente es exéresis del tumor. Aquí miren Doctora, ustedes. por favor, Sí, hay un par de compañeros que no han podido ingresar a tiempo.
y no les acepto, por favor. A ver, es que no los veo. ¿Dónde están? A ver. Mm, mm, mm. ¿Dónde estamos? Allí. Ya, muy bien. Gracias, doctora. Entonces, ya. Seguimos. Los fibromas, miren, de tejido, un tumor de tejido conjuntivo, que son así, pueden ser masas alargadas, induradas de este tejido fibromatoso, que pueden extenderse desde la nasofaringe o a la orofaringe. Incluso a veces son largos que están ahí bailando en la hipofaringe y en algún momento podríamos incluso sacarlos o ellos los sacan de esta manera. Entonces, esos son los fibromas. Pueden estar localizados en las paredes laterales, como son en las amígdalas palatinas y en la parte de la hipofaringe. Y recuerden también que hay un otro grupo de tumores que son los de nasofaringe. Aquí ven otros pequeños angiomitas o hemangiomas que pueden ser, como les digo, en diversos niveles, desde boca, labios, lengua, etc. El nasoangiofibroma, como su nombre dice, naso, está a nivel de la nasofaringe. Angio porque está formado de tejido vascular y fibroma porque tiene algún porcentaje de tejido fibroso también, de tejido conjuntivo. Este tema incluso ya lo ha hecho, ya lo ha expuesto, estoy seguro, alguno de vuestras compañeras, porque da sintomatología básicamente nasal, ¿no? Nace en la fosa pterigomaxilar, se extiende hacia coanas, obstruye las coanas y va pues empujando y creciendo hacia la nariz, senos y las estructuras aledañas. Por eso este tema ya lo hemos descrito cuando hemos hecho nariz. Ya lo ha hecho eso una de vuestras compañeras. Pueden haber linfangiomas también, cúmulos, aumentos de volumen de tejido propiamente linfoide o de linfa, líquido linfático, que pueden pues incluso agrandar y deformar el cuello. Entonces miren ustedes todos estos que pueden ser tumores benignos de la faringe. El único que tiene tendencia a la malignización y dependiendo, como les digo, del tipo de cepa, puede ser el papiloma. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Chicos. Doctora, ¿hay algún factor de riesgo para hacer estos tumores? No. No hay factores de riesgo, realmente son un poco al azar su aparición. Winnie Aguilar. Presente, doctora. ¿Ya? Buenas tardes. Hola, ¿qué tipos de tumores benignos pueden haber en la rinofaringe? Podría ser un nasofibroma. Ya, el nasoangiofibroma es uno de ellos, que sería de tejido uno mixto, ¿no? De tejido angiomatoso, de tejido vascular y de tejido fibroso. ¿Otro? No sé, tumores mixtos. También Mixtos de podría qué? ser un hemangioma, un lipoma, un neurofibroma también. Podrían. ¿Qué más? Ya. Neurofibroma. No sé. Bueno, Ciosmi villacresis. ¿Está? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente a nivel de la orofaringe? Adelante, Ciosmi. Pero la respuesta, pues corazón, ¿cuál es la respuesta? Que tengas problemas en el audio, no. Bueno, no hablarás, pero estás escribiendo. Así que, ¿cuál es la respuesta? Bueno,
A ver, Sánchez Jeffrey. Jeffrey, tú eres el experto en tumores faringios. En la orofaringe papiloma. Ya, puede ser. ¿Qué más? Jeffrey, ¿cuál es el tratamiento de los tumores benignos de faringe? Doctora, el tratamiento es casi siempre es la exéresis, la retirada quirúrgica del tumor. Ya, muy bien, el tratamiento es exéresis del tumor. Abigail, Sí, doctorita. ¿el papiloma qué tipo de tumoración es? ¿De qué tejido deriva, mejor dicho? Cutáneo, doctorita. O Cutáneo, piel, ahí dentro de la boca hay piel, de la faringe, No, doctorita, mucosa. mucosa, tejido epitelial entonces, ¿no? Sí, doctorita. A ver, Elmer Apaza. Doctorita, buenas tardes. Hola. Ajá. ¿Qué tumor es más frecuente a nivel de la hipofaringe? Los quistes, doctora. ¿Ya? Quistes de retención se llama, ¿no? Que son quistes de prácticamente saliva. Muy bien. A ver, Alexandra Góngora. ¿Está Alexandra? No está, faltó. Alison y Chiapasa. Presente, doctora. Ya. Condromas, ¿a qué nivel de la faringe podemos tener? Doctora, por lo que sería a nivel del cartílago laringio. Laringio, ya no sería faringe. No, faringio. Bueno, puede ser a ese nivel, pero ya no pertenecería a la laringe, ¿no? Y esa ya es la frontera de la laringe con faringe. Ya si está en epiglotis ya pertenecería a laringe. Reiterando, la faringe es un tubo músculo membranoso, no tiene cartílago, entonces condroma no hay. Podría, ¿qué digo? Bueno, por el sitio, por ese punto de frontera, confundirse con un condroma de epiglotis podría ser. A ver, Augusto Quintanilla. Presente, doctora. Ya. Los tumores benignos de faringe, ¿solo son intraluminales o pueden ser extraluminales? También podrían ser extraluminales. ¿Ya? Sí, porque todos pueden estar ahí dentro de la luz, pero acabo de mostrarles, por ejemplo, un higroma que se extiende, deforma el cuello. Un quiste del tirogloso igualmente se extiende hacia adelante. Entonces, sí puede haber, a pesar de ser benignos, extensión extraluminal. Muy bien, Jeffrey ya respondió. A ver, Noelia. No, Roylit. Roylit hizo nasoangiofibroma, ¿no es cierto? ¿Roylit está? No está. A ver, una característica típica del nasoangiofibroma, Maybel. ¿En qué población se presenta? ¿En qué grupo etario? Juvenil, doctora. Ya, ¿cuán juvenil? ¿Y en quiénes? ¿En una mujer joven de 30 años? Sí, sí puede ser, doctora. A ver, ¿qué dice Obed?
Doctora, es sobre todo en pacientes varones, adolescentes sobre todo. Exacto. El nasoangiofibroma es típico del adolescente masculino. ¿Ya? Si ya es mujer, ya hay que cambiar de posibilidad diagnóstica porque en las mujeres no da. Solo es típico de los masculinos. En el grupo adolescente o muy joven adolescente, ¿no? 20, o digo masculino, puede ser hasta los 20, 20 y tantos años. Muy bien. Bien, a ver, entonces, Sherali, empiece con su tema, nos expone su tema. Está bien, doctor, ahorita presento la pantalla. Vamos a dejar de compartir. Bien, chicos, hace 62 días que ya hemos dejado los temas de exposición, así que ya lo saben con mucha anticipación qué tema les toca. Y ahí en el enunciado de la tarea dice que me deben mandar la tarea con anticipación. Sherali, por ejemplo, no ha mandado su tarea hasta ahora, tiene 0. El tema de la exposición, pues tiene que ser el tema. Jeffrey, por ejemplo, ha hecho tumor laringio más que faringio y su tema era faringio. Igual los cuestionarios deben mandarlos con anticipación para revisarlos, verlos. Bien, otro aspecto que les he mencionado también es que todos hasta ahora tienen 2 puntos menos porque no prenden su cámara durante la exposición. Cuando ustedes exponen un tema, digamos en la vida presencial o en la virtual, igual que yo estoy haciendo, la expresión, los gestos que uno hace, las mímicas ayudan mucho en la exposición. Entonces tampoco eso se está presentando. Así que bueno, adelante, Sherali. Doctora, solo para aclarar, yo le envié hace una semana la exposición a su correo. Pero corazón, eso es al aula virtual, no a mi correo, pues. Ya, el primer grupo sí les he aceptado todo a mi correo porque no teníamos aula virtual todavía. Pero desde que la tarea está puesta en el aula virtual, todo tiene que ser por allí. Muy bien, adelante, Sherali. Bien, doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que vendría a ser tumores malignos de faringe. Vamos a dividir la exposición en 3 partes. Vamos a ver a los tumores que van a afectar lo que es la nasofaringe, a los tumores de la orofaringe y a los tumores de la hipofaringe. Dentro del primer grupo tenemos a los tumores malignos de rinofaringe. Dentro de los tumores malignos cabe destacar que la gran mayoría de estos van a ser carcinomas. Por ello, nos vamos a centrar en esta parte en lo que es el carcinoma rinofaringeo, ¿no? Vamos a ver que este tipo de tumores principalmente va a derivar de lo que es el epitelio escamoso estratificado y normalmente tienen, o bueno, con mayor frecuencia su origen se da a nivel de lo que es el epitelio proximal a la fosa de Rosenmüller y de rodete tubárico, ¿no? Como podemos ver en la imagen, resaltado con el cuadrado rojo. Es mucho más frecuente el origen de estos carcinomas a este nivel. Otra característica importante que tenemos que tener en cuenta es que va a presentar una fuerte relación con lo que es el virus de Epstein-Barr y dentro de la población a la cual se va a afectar con mayor predilección, vamos a ver que tienen una característica en común, ¿no? Y es que estos pacientes tienden a consumir lo que es alimentos en conserva. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que este tipo de tumores, en este caso el carcinoma, va a tener una incidencia de 1 en cada 100.000 habitantes. Y de acuerdo a la bibliografía, se difiere un poco en cuanto a la predilección por el sexo. Vamos a ver que algunos describen que no hay una predilección tanto en el sexo femenino o masculino y otras bibliografías mencionan que puede haber una relación predisponente en lo que es la población masculina, una relación de 3-2 frente a un caso en pacientes femeninas, ¿no? De igual manera, en cuanto a su distribución geográfica, vamos a ver que esta predomina más que todo a nivel de lo que es el sur de China, también el norte de África, Israel y Alaska, y el pico máximo de edad en el cual se va a presentar es entre los 60 a 69 años.
De igual manera, tratando de buscar un poco la etiología de este tipo de carcinomas rinofaringios o también de cabo, vamos a ver que la bibliografía también describe que hay algún tipo de predisposición genética, ¿no? En este caso, algunos polimorfismos en lo que es la enzima del citocromo P450-12-1. De igual manera, otros estudios realizados en la población china, que es la población que tiene una mayor predisponencia de la presencia de este tipo de afecciones, vamos a ver que se ha demostrado que hay una relación, ¿no?, con los alelos A y B en este tipo de poblaciones. Y en la raza caucásica también se ha demostrado, o bueno, hay estudios que hacen referencia a que hay una alteración en este tipo de complejo de histocompatibilidad, pero en el B5, ¿no?, del tipo B5. En esta lámina les voy a mostrar lo que es la clasificación histológica de lo que es el carcinoma rinofaringio, ¿no? Esta es una clasificación propuesta por la OMS, en la cual vamos a encontrar 3 tipos de distribución de lo que vendrían a ser este tipo de carcinomas rinofaringios, ¿no? De los cuales el más frecuente es el de tipo 3. Ahora, en el tipo 1 vamos a ver que este es un carcinoma escamoso queratinizante, como podemos ver en la imagen A, donde se señala la flecha, que vamos a ver que este tipo de tumores tiene una diferenciación escamosa y va a presentar lo que son puentes intercelulares, ¿no? Y también una gran queratinización por parte de las células tumorales. En cuanto a su frecuencia, vamos a ver que esta está presente en un 25% de los casos. Ahora, en cuanto a los carcinomas nasofaringios de tipo 2, vamos a ver que estos son de tipo escamoso no queratinizante y se presentan en un 12% de los pacientes. Y vamos a ver que estos van a comprometer tanto lo que son carcinomas diferenciados como indiferenciados, ¿no? Y dentro de la bibliografía también se menciona que en específico este tipo 2, que es un escamoso no queratinizante, tiene una mayor relación con lo que es el virus de Epstein-Barr. Y dentro de este tipo 2 vamos a ver que se puede subdividir en 2 grupos, ¿no? Un tipo 2A o un tipo 2B, pero también aquí hay que resaltar algo, y es que el tipo 2B normalmente dentro de esta clasificación de la OMS también se puede considerar como un tipo 3, que vendría a ser de hecho el tipo histológico más frecuente, ¿no?, en cuanto a presentación de este carcinoma nasofaringio, y va a ser un carcinoma indiferenciado, anaplásico y es también denominado lo que es linfoepitelioma con o sin estroma linfoide. Aquí, ¿por qué se denomina linfoepitelioma? Y es porque básicamente vamos a ver que hay un predominio de lo que es los linfocitos en este tipo de tumores en un 98%. Como podemos ver en la imagen B, vamos a presenciar lo que es un carcinoma indiferenciado, ¿no? Y podemos ver los cambios a nivel de las células en la región señalada con el número 1 y en la región señalada con el número 2 que podemos ver aquí es la presencia de lo que son los linfocitos y por lo cual se adquiere o se denomina como un linfoepitelioma, ¿no? En cuanto a la clínica que va a tener este tipo de carcinoma nasofaringio, vamos a ver que lo más importante y lo que nos va a ayudar a determinar lo que es el diagnóstico en este tipo de pacientes va a ser la adenopatía cervical metastásica, ¿no? Como podemos ver en la imagen inferior. Esta es la presentación clínica más frecuente dentro de los pacientes que presentan este tipo de afecciones, con un 76% de prevalencia. De igual manera, vamos a ver que también hay otros síntomas concomitantes, como es la disfunción nasal, que está presente en un 73%. También hay una disfunción auditiva en un 62%. También cefalea en un 35%, diplopía en un 11% y parestesias faciales en un 8%. Además de ello, por su característica de ser una enfermedad neoplásica, vamos a ver que otro tipo de síntomas que va a presentar es la pérdida de peso, ¿no?, que conformaría lo que es el síndrome consuntivo. Y también va a presentar lo que es trismus en un 3%. Vamos a ver que todo este tipo de presentación clínica
va a ser muy consecuente o va a estar relacionado de acuerdo a la capacidad de expansión que va a tener este tipo de tumores. Como podemos ver en esta otra imagen, señalando con las flechas, son los diferentes caminos o vías por las cuales se va a expandir este tipo de tumor, ¿no? Por ejemplo, a nivel anterior va a poder tener una expansión a nivel de lo que es la fosa nasal. Superiormente también puede afectar lo que es el suelo del seno esfenoidal y también al seno cavernoso, ¿no? Anterosuperiormente también puede afectar lo que es las celdillas etmoidales y también la cavidad orbitaria, por lo cual esto va a ir relacionado con lo que es la sintomatología de la diplopía, ¿no? Que como mencioné está presente en un 11% de los casos. Si es que va a tener una expansión más lateral, vamos a ver que este tipo de tumores van a extenderse a lo que es el espacio parafaringeo y también a la fosa pterigopalatina. En otra vía de expansión va a ser el daño a nivel de lo que es la trompa de Eustaquio. Y aquí básicamente lo que se va a presentar es también una disfunción auditiva, ¿no? Que también está en tercer lugar en cuanto a la frecuencia de presentación clínica. Y inferiormente puede afectar lo que es el nivel de la orofaringe. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que tenemos un diagnóstico que es clínico de acuerdo a la sintomatología del paciente y como les mencioné, muy característico de este tipo de pacientes es la adenopatía cervical, ¿no? Además de que también de acuerdo a la revisión clínica que se le va a hacer al paciente podemos evidenciar la presencia de este tipo de tumores, ¿no? Por ejemplo, mediante el uso de lo que es un endoscopio nasal rígido o un endoscopio flexible, ¿no? A través de lo que es las fosas nasales y nos va a poder nos va a permitir evidenciar lo que es una tumoración exofítica, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Ahora, para ver si es que este tipo de tumores presenta algún tipo de afectación o algún tipo de daño a las estructuras adyacentes, como les mencioné previamente, por su gran capacidad de expansión, vamos a requerir de lo que es el uso de imágenes como una tomografía o una resonancia magnética. En este caso, básicamente estas pruebas de imágenes nos van a permitir valorar lo que es la base del cráneo, la fosa cerebral media, también los espacios parafaringeo, la región pterigoidea, los senos paranasales, también la región orbitaria, o si es que hay algún tipo de metástasis ganglionar, ¿no? Como podemos ver en estas dos imágenes en la parte inferior, vamos a ver que son resonancias magnéticas en las cuales se puede evidenciar, ¿no? La presencia de este tipo de tumores. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es un carcinoma indiferenciado en la pared lateral y región coanal de la rinofaringe, ¿no? Y en el corte B, marcado con este asterisco, también podemos ver este tipo de lesión en este paciente. En cuanto al tratamiento que van a tener los carcinomas rinofaringeos, va a depender principalmente de acuerdo al estadiaje que va a tener, ¿no? Como podemos, o bueno, como ya conocemos, estadiaje del TNM, vamos a ver que una característica muy importante en este tipo de carcinomas a este nivel es que van a ser bastante radiosensibles, ¿no? Por lo cual una parte de la terapia de este tipo de tumores va a ser o va a estar dado por lo que vendría a ser la radioterapia, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando el carcinoma nasofaringeo se va a encontrar principalmente en etapas iniciales, ¿no? Como en un T1, un T2 con N0 o M0, donde no va a haber afectación o diseminación a otras áreas, vamos a ver que por su característica de radiosensibilidad, puede ser tratado solo con radioterapia. Ahora, cuando el tumor va a ser ya un tanto más avanzado en estadios tanto del 2 al 4, vamos a ver que aquí se va a preferir lo que es una doble terapia, ¿no? Tanto radioterapia como quimioterapia. Y hay que ver, hay que recordar que la gran mayoría de los tumores de rinofaringe
van a ser diagnosticados más que todo en estas dos etapas, ¿no? Para lo cual el tratamiento en este tipo de pacientes va a ser tanto la radioterapia como la quimioterapia. Y ya cuando el tumor es demasiado avanzado o está en etapa ya metastásica, vamos a ver que lo ideal, o bueno, lo que menciona la bibliografía es que solo se va a optar por lo que es una terapia paliativa en estos pacientes, ¿no? Y el pronóstico de este tipo de tumores es del 25 al 60% a los 5 años. Ahora, continuando con el segundo grupo de tumores malignos, vamos a entrar a los tumores malignos ya también a nivel de lo que es la orofaringe, y vamos a ver que este tipo de cánceres van a representar lo que es un 0.6% de todos los cánceres a nivel de todo el cuerpo humano, y hacen referencia o representan cerca del 18% de los tumores que van a estar presentes a nivel de lo que es cabeza y cuello. Vamos a ver que este tipo de tumores a nivel de lo que es la orofaringe va a tener una predisposición o una predilección a nivel de lo que es el sexo en cuanto a los varones, y esta va a ser mucho más predominante en aquellos que tienen más de 60 años, ¿no? Dentro de todos los tumores y tipos tumorales que se van a encontrar a nivel de la orofaringe, como lo vine mencionando desde el inicio, va a ser un carcinoma. En este caso también va a ser lo que es el carcinoma epidermoide, ¿no? Y las ubicaciones más frecuentes en las cuales vamos a encontrar este tipo de tumores van a ser tanto la amígdala, también el pilar anterior, o otras dos locaciones que son un tanto menos frecuentes, pero van a tener una característica mucho más marcada que nos va a ayudar a su diagnóstico, las cuales son, por ejemplo, la presentación a nivel de lo que es la base de la lengua, en la cual este tipo de carcinomas epidermoides o este tipo de lesiones van a caracterizarse porque van a tener o van a ser más ulceradas, ¿no? Y a nivel de lo que es el paladar blando, vamos a ver que estas van a tener una característica más exofítica y van a ser más vegetantes. Dentro de las causas descritas, vamos a ver que, o bueno, la etiología relacionada a este tipo de tumores, a diferencia del primer grupo que estaba relacionado con lo que es los tumores, el virus de Epstein-Barr, estos tumores de orofaringe van a estar más relacionados con lo que es el consumo de tabaco y de alcohol, y pero esto va a ser en poblaciones, como mencioné, mayor de los 60 años. Pero últimamente se ha descrito también dentro de la bibliografía que en jóvenes entre los 30 y 55 años, la etiología más relacionada a este tipo de lesiones va a ser lo que es el virus del papiloma humano, ¿no? Y dentro de sus dos cepas más características vamos a encontrar lo que es el 16 y el 18, pero destaca o el mayor porcentaje es causado por el virus del papiloma humano 16. Ahora, la clasificación que van a tener este tipo de tumores básicamente se va a dar de acuerdo a la región topográfica, ¿no? Vamos a encontrar lo que son tumores de la amígdala palatina, también vamos a ver tumores de la región amigdalina, tumores a nivel de lo que es el velo del paladar, tumores de la valécula y del repliegue glosoepiglótico, y también a nivel de lo que es la pared faríngea posterior. Podemos ver, por ejemplo, en esta lámina, en la imagen A, vamos a ver lo que es un carcinoma que va a estar ubicado en la región amigdalina, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que esta va a tener una configuración un tanto más tortuosa, que se describe como serpinginosa, y va a ser erosiva, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí, a este nivel, que hay focos blanquecinos, ¿no? Que normalmente, bueno, que dentro de este tipo de tumores van a hacer referencia a lo que son focos de necrosis. En la imagen B también vamos a ver lo que es una lesión a nivel de lo que es la amígdala derecha, y como podemos ver en esta región, esta amígdala se encuentra aumentada de tamaño, ¿no? En comparación con la amígdala contralateral que podemos ver aquí. Vamos a ver que también hay presencia de algún tipo de, que se estaría comenzando a ver lo que es esa pequeña o ese pequeño foco blanquecino, ¿no? A este nivel, que podrían ser indicios de también de lo que es un foco de necrosis, ¿no? Un estroma necrótico. En esta región C vamos a ver lo que es el carcinoma de la
pared faríngea posterior. Y aquí en la imagen D, básicamente vamos a ver un carcinoma de seno piriforme derecho, pero este es mucho más característico a nivel de lo que es la hipofaringe, como lo voy a describir posteriormente. En cuanto a la clínica, básicamente de los tumores a nivel de lo que es la orofaringe, vamos a ver que al igual que el anterior, también va a presentar lo que es adenopatías cervicales, pero aquí no es lo más resaltante que vamos a encontrar en el paciente, sino que también, o bueno, lo principal que vamos a poder ver son las parestesias faringias, ¿no? Que tienden a progresar a una odinofagia con otalgia refleja y disfagia, ¿no? Y también vamos a ver síntomas como la litosis, como hemorragia o esputo hemorrágico también. De igual manera, la pérdida de peso. Se puede evidenciar más que todo aquí, como les mencioné en la imagen anterior, si recuerdan, en la imagen B, lo que es el aumento unilateral del tamaño de la amígdala palatina, ¿no? Y otra característica que nos va a guiar netamente al diagnóstico de este tipo de tumoraciones a este nivel va a ser una ulceración. La ulceración va a tener una característica y es que va a durar más de 3 semanas, ¿no? Y normalmente vamos a ver que esta ulceración va a ser una zona hiperqueratósica, leucoplásica y indurada, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes también, donde se presentan, ¿no? Los focos de estroma que tienden a ser a la larga necróticos, ¿no? Ahora, vamos a ver que de igual manera, para el diagnóstico, aparte de la sospecha clínica, vamos a requerir lo que es el apoyo de imágenes. En este caso, si es que la sospecha clínica es bastante alta, vamos a ver que si en las imágenes de tajo, resonancia magnética, no se encuentra alguna alteración, esto no nos va a descartar lo que es el diagnóstico de la presencia de un tumor a nivel orofaríngeo, ¿no? Sino que para el diagnóstico en este caso, el gol estándar según la bibliografía es el uso de lo que es la biopsia, ¿no? Y en la anatomía patológica lo que vamos a ver es que vamos a presentar o se va a presentar lo que es células de pequeño tamaño que van a tener un escaso citoplasma y sus núcleos, ¿no? Que van a ser de características malignas, ¿no? Y una característica importante es que van a formarse a manera de nudos, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, donde está el número 1, ¿no? Las células tienden a formarse a manera de nidos. Y en esta región 2, que podemos ver alrededor de todos estos pequeños nidos, va a ser lo que es el estroma, ¿no? Que tiene una característica mucohialina. Aquí también vamos a ver algunas imágenes de lo que vendrían a ser tumores a nivel de lo que es la región orofaringea, ¿no? Como podemos ver en las zonas marcadas con los asteriscos. Y el daño que puede estar ocasionando a regiones aledañas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen C podemos ver que aquí el tumor ya tiene una extensión a nivel de lo que es la pared faríngea posterior, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ver que este tipo de tumores va a tener también lo que es un tratamiento en base a lo que es el estadiaje, ¿no? Para los tumores. Vamos a ver que en este caso, cuando está en estadios entre 1 y 2, vamos a ver que se hace uso de lo que es la cirugía o también de la radioterapia. Vamos a ver que cuando ya se presenta lo que es estadios mucho más avanzados, aquí se va a presentar o va a requerirse de lo que es la cirugía, y posterior a la cirugía también se requiere lo que es un apoyo con radioterapia, ¿no? Ahora, si es que hubiera una afectación a nivel de los ganglios cervicales o adenopatías cervicales, vamos a ver que también va a requerir lo que es radioterapia, ¿no? Y aquí hay que destacar que a diferencia de los de orofaringe, el tratamiento ideal es a base de lo que es la cirugía, ¿no? En cuanto al pronóstico, vamos a ver que es entre el 40 y el 45% en los pacientes en unos 5 años. Y por último, vamos a encontrar a lo que vendrían a ser los tumores malignos a nivel de lo que es la hipofaringe, ¿no? En este tipo de tumores vamos a ver que también hay una predilección por el sexo masculino,
Y vamos a ver de igual manera que el grupo etario más afectado van a ser los mayores de 60 años. Y dentro de estos, también el tipo celular de tumor que se va a presentar con mucho más frecuencia va a ser lo que es el carcinoma epidermoide, ¿no? De igual manera, va a estar relacionado en la población que consume tanto tabaco, alcohol y algo que hay que destacar y que nos va a permitir diferenciar de los otros dos grupos es la asociación con el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Que tiene una mayor relación con lo que es el sexo femenino, que normalmente este tipo de pacientes van a presentar lo que es una membrana en la hipofaringe o en el esófago cervical, ¿no? Que les va a llevar a presentar sintomatología como la disfagia, glositis, o también va a estar relacionada con una presentación mucho más sistémica, ¿no? Que es la anemia ferropénica y también con la coililoniquia. Ahora, en cuanto a la clasificación, de acuerdo a la región que va a tener este tipo de tumores, vamos a ver que va a ser tumores del seno piriforme, como les mencioné en esta imagen, no sé si la recuerdan, en la imagen D, que esta va a ser una de las presentaciones mucho más características a este nivel, que se presenta en el seno piriforme en un 80%, ¿no? Otra región afectada va a ser la región retrocricoaritenoidea, como podemos ver en esta imagen de aquí, esta región, con una predisposición del 5%, y en la pared posterior de lo que es la hipofaringe, que se va a presentar en un 15%, ¿no? En cuanto a la clínica, vamos a ver que básicamente aquí también se va a presentar lo que es la adenopatía cervical, pero esta va a ser ya en casos en los que haya más que todo metástasis, ¿no? Y la bibliografía menciona que este tipo de presentación de adenopatía cervical se va a ver más que todo en un 50-75%. Y la región que va a presentar más que todo lo que es ¿cómo se diría? O la región que se va a afectar con mayor frecuencia va a ser la cadena yugular interna, ¿no? Ahora, dentro de la clínica más patognomónica, por decirlo así, o que nos va a guiar más que todo en este diagnóstico, va a ser lo que es la disfagia y también la disfonía, ¿no? A este nivel. Ahora, también vamos a encontrar lo que es la odinofagia, también otalgia refleja, si es que este tipo de tumores va a presentar lo que es una expansión, ¿no? También vamos a ver lo que es la presencia de halitosis o también esputo hemoctoico. En cuanto al diagnóstico, aquí vamos a hacer uso de lo que es un esofagograma para poder visualizar este tipo de lesiones, ¿no? En nuestros pacientes. También podemos hacer uso de lo que es la radiología y también de la tomografía axial computarizada y también de la biopsia, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, lo que es la afectación la presentación de este tipo de tumores, ¿no? Que ya tiene una diseminación metastásica, ¿no? Con afectación a lo que es la cadena yugular, ¿no? Y también vamos a ver que aquí hay un tumor a nivel de lo que es el seno piriforme, que como les mencioné es la localización más frecuente o zona de presentación más predominante en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, en este caso, a diferencia de los otros dos, el tratamiento de elección va a ser la cirugía totalmente radical, ¿no? Y también se puede optar por lo que es radioterapia o quimioterapia post cirugía. En cuanto al pronóstico de este tipo de pacientes, va a ser entre el 20 a 30% a los 5 años, pero de todos los tumores malignos a nivel de lo que es la faringe, los tumores que se presentan a nivel de lo que es la hipofaringe son aquellos que tienen el peor pronóstico, ¿no? Son mucho más agresivos. Y a manera de resumen, aquí les presento las características más importantes, ¿no? Que debemos tomar en cuenta y que nos van a permitir diferenciar la presencia de estos tumores en cada región, ¿no? En la parte de la rinofaringe, de la orofaringe y de la hipofaringe. Y eso sería todo, doctora. Ya, muy bien. A ver, tus preguntas, ¿cuáles son? A ver, mientras...
Entonces recuerden de que la signo-sintomatología tiene mucho que ver de la localización, ¿no? Si el proceso incluso tumoral, como acaba de exponer vuestra compañera, es en rinofaringe, las manifestaciones más serán pues nasales. Si es en orofaringe, deglutorias y respiratorias, y si es en hipofaringe, pues igual, deglutorias y respiratorias dependiendo del tamaño. Muy bien, Charalí, ¿cuáles son las preguntas? Está bien, doctora. La primera pregunta. A ver, responde Gilbert. Ya. ¿Cuál es el lugar de origen predominante para lo que es el carcinoma de rinofaringe? A ver, sí, doctora. Mencionaste, perdón, se mencionó que era en el epitelio próximo a la fosa de Rosenmüller, ¿no? ¿Qué dice Shirley? Sí, además de eso, también va a estar cerca lo que es el rodete tubárico, ¿no? Recordar la imagen que les puse con el cuadrito rojo. Ya. Siguiente pregunta, responde Kevin Iván. ¿Con qué virus está relacionado el carcinoma de rinofaringe? Te voy a dar alternativas. El virus de VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de Epstein-Barr o el virus de la varicela zoster. Doctora, era el virus de Epstein-Barr. Ya. Siguiente pregunta, responde, iba a decir Sherali. André Camilo. Camilo André. Bien. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en el carcinoma de Kabu o rinofaringe? Te voy a dar alternativas igualmente. Disfunción nasal, disfunción auditiva, presencia de una adenopatía en el cuello, cefalea o diplopía. Presencia de una adenopatía en el cuello. ¿Qué dices? ¿Está bien? Sí, es lo más característico. Muy bien. Augusto Ripa responde la siguiente pregunta. Bien, dentro de los tumores de hipofaringe, ¿cuál es la localización más frecuente de acuerdo a la clasificación topográfica? También te voy a dar alternativas. Tumores de la pared posterior hipofaringea, tumores de la región retrocricoaritenoidea o tumores del seno piriforme. Como mencionas, de los más frecuentes en relación de la localización vendrían a ser el último, que sería tumores de seno piriforme. Sí, doctora. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, responde Brian. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un carcinoma de Kabu? Te voy a dar alternativas. Visualización de la tumoración exofítica, por medio de biopsia o por apoyo de imágenes TC con evidencia del tumor, ¿o cuál? Se hace principalmente por la visualización de tumoración exofítica y tomografía computarizada, ¿no? Que evidencia el tumor propiamente dicho. Sí, doctora, está bien. La tomografía se puede para ayudar a ver lo que es la expansión, el grado de expansión de estos tumores. Claro, la visualización es importante para tu sospecha, ¿no? La tomografía para la extensión, pero finalmente quien te dice si es tumor benigno, maligno, de qué tipo, es la anatomía patológica, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente pregunta. Isabel Noelia. ¿Con qué virus está relacionado el cáncer orofaringeo? Te voy a dar también alternativas. El virus de Epstein-Barr, el VIH, el virus de varicela zoster o el virus de papiloma humano. A ver, ¿no está Noelia? Faltó. Siguiente, María Julia. María Julia, responda a la pregunta. Tampoco está María Julia. Mirla Castellanos. Doctora, el virus del papiloma humano. ¿Qué viste, Shirley? Sí, doctora, el virus de papiloma humano. Muy bien. Dentro de los dos es más que todo el 16. Siguiente pregunta. Responde Yamir Luisín. ¿Cuál es el presente, doctor. Más frecuente en orofaringe y también en hipofaringe? ¿El adenoma, el carcinoma de células pequeñas o el carcinoma epidermoide? En este caso, en los ambos tipos de cáncer vendría a ser el carcinoma epidermoide, que es el más frecuente. Ya, muy bien. ¿Qué dice Shirley? Sí, doctora, es el carcinoma epidermoide.
Ya, siguiente pregunta, Alexandra Paredes. Ya. Ante un diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo avanzado, la terapéutica que inicialmente se debería recomendar, ¿cuál es? Quimioterapia. ¿Qué Sería dices? la quimioterapia simultánea que lo mencionó. Es quimio y radioterapia, doctora. Las dos simultáneas. Muy bien, siguiente pregunta, Glicerio Dávila. Presente. ¿Cuál es el pronóstico del carcinoma epidermoide de hipofaringe? Del 10 al 20%, del 15 al 20%, del 20 al 30%. Y dice el 15%. Del 20 al 30%. Ajá, del 20 al 30%. Bueno, yo replantearía esa pregunta diciendo cuál de las localizaciones del tumor de faringe es la que tiene peor pronóstico. A ver, ¿qué nos dice Andrea de la Torre? ¿Quién tiene peor pronóstico? ¿Un tumor en nasofaringe, en orofaringe o en hipofaringe? En hipofaringe, doctora. Ya, perfecto. Siguiente pregunta, Sherali. La responde Diana Yulisa. Ya, ¿cuál es el mejor método diagnóstico para el carcinoma epidermoide a nivel orofaringeo? Para saber que realmente es carcinoma, tendríamos que hacerle una biopsia. Sí, doctora. Esas son todas las preguntas. Bien. Muy bien, entonces recordar de que los tumores, lamentablemente los tumores de hipofaringe, por su localización, son un poquito más difíciles de diagnosticar y dan una sintomatología bastante vaga, ¿no? Al principio una sensación de cuerpo extraño, quizás un poco de molestia en la deglución, pero nada más cuando ya dan manifestaciones, lamentablemente son tarde y los tumores de hipofaringe, malignos sobre todo, pues se diseminan rápidamente por la grande cantidad de tejido linfático que tiene ahí, ¿no? Entonces son los que más metástasis dan en relación a los otros tipos de tumor. Muy bien, entonces ya que hemos hablado de tumores de nasofaringe, tumores malignos, les quiero presentar este casito clínico de un chiquillo que tuvimos hace no mucho. Varón de 14 años que acude a la consulta refiriendo que hacía 4 meses presenta epistaxis eventual por la fosa izquierda, obstrucción nasal izquierda, hipoacusia izquierda, dolor cervical izquierdo. Hasta allí, a ver, Alison y Chiapasa, ¿en qué piensa? ¿Qué diagnóstico probable puede tener este chiquillo? Doctora, podría haber la presencia de algún cuerpo extraño en la fosa nasal izquierda. ¿Un cuerpo extraño durante 4 meses? No, perdón, no había escuchado bien esa parte. A ver, ayude, Denise, ¿qué opina? Doctora, buenas tardes. ¿Podría ser un nasoangiofibroma, doctora? Ya, perfecto. Entonces, lo primero, por el grupo etario, el tiempo de evolución, y recuerden ustedes que es casi como una norma, ¿no? Que, como decimos, una tos mayor de 15 días con expectoración, hacer un BK en esputo. En este caso, adolescente, masculino, epistaxis unilateral, obstrucción nasal unilateral, sospechar de un nasoangiofibroma. Entonces ya la sospecha ahí está bien. ¿Qué ops? Bueno, seguiremos con el examen físico. Cuando vemos a este muchacho, una marcada palidez de piel y mucosas, estaba blanco el chico. Tenía una voz nasal, ligera lateralización de la cabeza a la izquierda. En la orofaringoscopía, la mucosa faríngea bastante pálida, dentro de límites normales, salvo el color de la mucosa, ¿no? En la rinoscopía anterior,
vemos que el septum está central, se ven las fosas aparentemente libres, pero cuando se realiza una endoscopía, al fondo se ve una masa que ocupa el cavum nasofaríngeo. En la otoscopía, se le ve membrana dentro de límites normales la derecha y la izquierda ligeramente deprimida. Hasta ahí, ¿qué piensa Keops? ¿Está Keops? No, faltó. Sebastián, ¿qué dice? Doctora, A ver, una mucosa pálida, piel y mucosas pálidas, ¿qué te sugiere? que puede estar anémico o que puede Perfecto. estar sangrando en algún lugar, ¿no? Pero, Ya. bueno, Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? bueno, obviamente hay una masa ocupante, ¿no? Si lo estamos viendo en la rinoscopía y bueno, tendríamos que pensar que está hacia el lado izquierdo, ¿no? Por las características de la membrana en la otoscopía. Disculpen un ratito. Disculpen, chicos, mi teléfono no funciona hace días. Muy bien, bien lo que ha dicho Sebastián, de que al mirar a una persona que tenga una piel y mucosas pálidas, lo primero que yo pienso es que este está anémico, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Por cierto, en la raza blanca hay pieles que son sumamente blancas, pálidas, que, bueno, pareciera que fueran. Pero de inicio está muy bien pensar en esa posibilidad. Ahora, ¿por qué está anémico? ¿Sangró mucho o qué está pasando, no? Referente a, perdón, me había quitado esta imagen. Referente a la voz nasal, ¿qué opina Nila? ¿Por qué tendría este chiquillo voz nasal? Doctora, buenas tardes. La voz nasal sería por la localización del tumor del paciente, que estaría a nivel de casi por donde está la adenoides, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué se produce voz nasal? Por obstrucción de nariz o, bueno, toda su extensión, ¿no? Que podría, y en este caso la rinofaringe, que también por ahí entra el aire a la nariz, pues entonces si está tapado allí, produce voz nasal. Perfecto. A ver, ¿qué más? Ligera lateralización de la cabeza a la izquierda. A ver, Margarita, ¿por qué cree que este muchacho tiene la cabeza así lateralizada a la izquierda? Doctora, buenas tardes. Podría ser, tal vez tendríamos que ver el tamaño de la masa o tal vez porque también podría ser tal vez una alteración ya a nivel neurológico, a nivel de los nervios. ¿Ya? ¿Alguna otra posibilidad? Por cierto, se me olvidó decir que este niño tenía dolor a nivel del cuello. Entonces ese dolor lo hacía que tome esa posición antálgica. Y tenía ese dolor hace ya varios meses, 3, 4 meses. Incluso estaba en fisioterapia, estaba yendo a fisioterapia y le hacían masajes, ejercicios en el cuello. Muy bien, cambiando de... A ver, la rinoscopía. Odalis, ¿qué piensa si en la rinoscopía anterior del paciente ve al fondo de la fosa nasal izquierda una masa que ocupa el cabo, rojiza, ligeramente vegetante? Doctora, tal vez alguna presencia de un tumor ¿Ya? a nivel orofaringeo, doctora.
Oro, no, oro, estamos hablando de nariz, oro está más abajo. Faringeo. Nasofaringeo, ¿ya? ¿Y qué tipo de tumor? Por ejemplo, ¿podría ser un pólipo? ¿Por qué sí, por qué no? Tal vez sí, doctora, por cómo lo describió, como una masa color media rojiza. Y normalmente los pólipos son de ese color, ¿no? De la mucosa. A ver, Milagros Gabriela, ya hemos hecho el capítulo de nariz, incluso ya hemos dado examen. ¿Cómo son los pólipos? ¿Cuáles son las características de los pólipos nasales? El color, doctora, es un rojo blanquecino, no son dolorosos. Los pólipos normalmente son bilaterales. Ya, pólipos generalmente bilaterales, móviles, ¿qué más? No dolorosos. No dolorosos. Ahí está fallando el color. ¿Qué color es un pólipo? ¿Qué dice Julio Aaron? Es amarillento, doctora. Amarillo, ¿ya? Es, bueno, de tipo amarillento, blanquecino, nacarado. Ya cuando lleva mucho tiempo, dependiendo de la edad del pólipo, se hace un poco, se torna más hacia lo amarillo, pero nunca es rojo, ¿ya? Entonces estaría descartada la posibilidad de un pólipo, por ejemplo, en este muchacho, porque la tumoración es rojiza, vegetante. El pólipo, por ejemplo, es bien liso, brillante, un blanco perlado. Muy bien, y además, a ver, ¿qué pensaría que en su ecografía tiene adenopatías cervicales? ¿Qué opina Julio Aaron? Doctora, como es una neoplasia, pensaría que hay extensión linfática, ¿no? Diseminación. ¿Ya? Bien, pensarías en una extensión linfática por la presencia de adenopatías. Entonces, haciendo una correlación, en lo primero tu compañera pensó en un nasoangiofibroma. Con lo segundo, ¿sigues pensando que es un nasoangiofibroma o cambiamos de diagnóstico? ¿Qué posibilidad diagnóstica presenta? A ver, Yemir. Aaron, sí está presente, ¿por qué te puse falta? Yemir respondió, ¿no? O digo, Julio Aaron. David, sí, doctora, presente. ¿Ya? Doctora, presente. A ver, ¿entendiste la pregunta? Solo con la anamnesis ya tu compañera se formó una impresión diagnóstica que era un nasoangiofibroma. Ahora, completando con el examen físico, ¿persistes en ese diagnóstico o hubiera alguna otra posibilidad diagnóstica? Creo que sí, persisto en el nasoangiofibroma, doctor. ¿Ya? ¿Qué dice Gary? Bueno, por las características, doctora, del tumor, que es tiene una característica rojiza vegetante, también podríamos pensar en un angiofibroma, porque los carcinomas tienen característica ulcerosa. Los carcinomas son provenientes de glándulas, así que me quedo con así. ¿Ya? A ver, Teo Rodrigo, ¿un nasoangiofibroma te dará adenopatías cervicales? ¿Teo Rodrigo está? Faltó. Regina Moscoso, ¿está? Sí, doctora, presente. ¿Ya? Doctora, no da un nasoangiofibroma, no da. No da. Muy bien, entonces por los antecedentes, incluso por el examen físico, es fuertemente la sospecha de un nasoangiofibroma, ¿no? Ahora, si bien es cierto, está contraindicado en la sospecha de un nasoangiofibroma hacer una biopsia, la conducta que tomamos con este niño, qué curioso fue. Llegó el 14 de marzo, se le pidió tomografía, todos los exámenes pensando en un nasoangiofibroma. Incluso ya se le hizo la referencia para mandarlo a Lima para embolización y cirugía. Y el 15 de marzo declaran la pandemia y todo inmovilizado, ya no puede viajar, ya no puede hacer nada. Y bueno, viendo sus exámenes auxiliares, miren ustedes, aquí glóbulos blancos 19.360,
Glóbulos rojos, su hemoglobina un poco baja, 11.6, su hematocrito 37, eso explica la gran palidez que tenía este chiquillo. Bien, las plaquetas, bueno, están incluso un poco incrementadas sus plaquetas, 737.000, es alto el nivel de plaquetas. Bueno, segmentados, 67.000, linfocitos 17.000, segmentados absolutos, 12, está también incrementado, ¿no es cierto? Bueno, es lo que más llama la atención en cuanto a su hemograma. Y esta es su tomografía. Miren ustedes, un tabique bastante aceptable. En el cabo nasofaringeo, una masa inmensa. Doctorita, está proyectando, no se ve la pantalla, doctorita. Ay, bien que me han avisado, chicos. Estoy hablando en vano. A ver. ¿Sí he puesto pantalla? No, sí. Bien, entonces, en este chiquillo, y por cierto, y la narración del caso clínico no la han visto tampoco, o la descripción. No, doctorita. Bueno, no me avisaron. Ya, pero igual, estamos en los exámenes auxiliares, ¿no? Miren, leucocitosis elevadísima, anémico, plaquetas elevadas, segmentados muy altos. Entonces, bueno, es un hemograma bastante peculiar. Y miren ustedes aquí su tomografía. Miren, su tabique bastante aceptable, bastante bien. Y aquí una inmensa masa en el cabo nasofaringeo. Miren, la fosa nasal izquierda totalmente ocluida en la parte posterior y esta masa pues está ocupando la fosa pterigomaxilar. Miren ustedes, ocupa toda la nasofaringe, se está extendiendo hacia el lado derecho y si lo miran con cuidado yo diría que esta masa también está empujando un poco el septum hacia el lado contralateral, ¿no? Y la masa es grande, miren ustedes la vértebra, la primera vértebra cervical. La vértebra completa sería esta y miren en el lado izquierdo como que la tumoración está destruyendo parte de la vértebra. Por eso este chiquillo tenía dolor y molestias cervicales y lamentablemente el médico que lo vio le dio más importancia al dolor de cuello que a la obstrucción nasal y encima lo manda a fisioterapia. Ni siquiera le dio, no sé, siquiera una radiografía de cuello para ver qué pasaba. Bueno, creo que ahí termina. Cuando vemos la radiografía lateral, la tomografía en el corte lateral, miren ustedes la inmensa masa que ocupa la nasofaringe, o por supuesto ocluye la coana, incluso está invadiendo seno esfenoidal, está destruyendo aquí primera vértebra cervical, y también el chiquillo manifestaba molestias óticas del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la masa estaba obstruyendo la trompa de Eustaquio. Entonces, con los inconvenientes que acabamos de mencionarle, pues bueno, nos animamos con todos los cuidados del caso, porque si fuera un nasoangiofibroma, tiende a sangrar muchísimo. Entonces, se prefiere no hacer una biopsia cuando se sospecha de un nasoangiofibroma. Pero en este caso, dadas las circunstancias que este chiquillo quedó inmovilizado y tomando todas las medidas, se hizo una biopsia aquí a través de la nariz y el resultado anatomopatológico fue un carcinoma de nasofaringe. Por la edad, muy poco frecuente, pero bueno, para que vean que a pesar de ser poco frecuente, existen algunos casos eventuales que pudieran tener este diagnóstico. Entonces, este chiquillo recibió quimioterapia y a los 6 meses ha reaccionado bastante bien, ha desaparecido el tumor y no tengo la imagen, creo, del post-tratamiento. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Muy bien, entonces con eso creo que queda... Doctora, ¿qué edad tenía el niño? 14 años. Entonces daba todo para un nasoangiofibroma. Obstrucción nasal unilateral, epistaxis unilateral a repetición, 14 años, masculino,
El cuadro daba todo para un nasoangiofibroma, pero resultó siendo un carcinoma. Y ha mejorado muchísimo con la quimioterapia. Ajá, hoy día no exploro más nadie. Ya. Bien, entonces ya con esto casi hemos terminado la parte de la faringe. Vamos a pasar a la parte siguiente, que sería la laringe. Entonces, para eso vamos a recordar un poco de cómo es la anatomía de la laringe y cómo se hace el examen físico de la laringe para recordar las diversas estructuras de la laringe. Entonces, la laringe, esta sí es también un tubo, pero básicamente tiene un esqueleto cartilaginoso, a diferencia de la faringe que hemos visto, es puro músculo membranoso. En cambio, este sí tiene un esqueleto cartilaginoso, ¿no? Y encima de eso está cubierto de mucosa, músculos, por supuesto, y es un órgano eminentemente respiratorio. Bien, entonces miren ustedes, en este corte se ven las coanas, la parte posterior de la nariz, que sería la parte anterior de la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, y la laringe empezaría aquí a nivel de la epiglotis, borde superior de la epiglotis. Se extiende hasta unirse con la tráquea a través del anillo cricoideo. No avanza esto. Bien, esto visto por la parte posterior. Forma de barril, vamos a encontrar una pequeña escotadura que está marcada de rojo. Esta escotadura tiene 4 nombres. Se la puede denominar glotis intercartilaginosa, se la puede conocer también como la escotadura intraritenoidea, esta es conocida como la membrana cricotiroidea. Algunos libros nombran a esta membrana con 3 nombres. Bueno, de hecho le ponen nombres distintos. Si pueden observar aquí hay tres relieves. Uno en la mitad que corresponde al ligamento cricotiroideo medio y 2 laterales que corresponden al ligamento cricotiroideo lateral. Ahora tenemos sus bordes, ¿no? Como había mencionado, tiene un borde anterior y 2 bordes posteriores. El borde anterior de la laringe va a estar formado por el ángulo saliente del cartílago tiroides. Repito, ángulo saliente del cartílago tiroides, hacia arriba y hacia abajo por la parte más anterior del cartílago cricoides. Este borde anterior se encuentra en íntima relación con la piel y es la que comúnmente denominamos como la nuez de Adán o la prominencia laringea. Esta prominencia laringea, como ya dije, está en íntima relación con la piel, pero está separada de la misma por medio de una línea, conocida como la línea blanca infraioidea. Por si no saben qué es esta línea blanca, es el punto exacto donde convergen o se fusionan la fascia cervical superficial con la fascia pretraqueal. Va por medio del repliegue glosoepiglótico medio, que es el que ven también acá, y el repliegue glosoepiglótico lateral, que son los que estoy señalando en este momento con el cursor. También esta misma epiglotis se encuentra unida por esta vez al hueso hyoides por medio de otro ligamento, el ligamento hioepiglótico. Y de nuevo mencionamos a esta epiglotis. La epiglotis se encuentra separada del cartílago tiroides por medio de un espacio, conocido como la cavidad preepiglótica, que estoy señalando en este momento de rojo. Se la conoce como cavidad preepiglótica, compartimiento tiro por el cartílago tiroides, tiro glosoepiglótico, tiro por el cartílago tiroides, gloso por la lengua y epiglótico por el cartílago. Pero algunos autores lo denominan como también el espacio iotiroepiglótico. Aquí se el nombre io del hueso hyoides, tiro, cartílago tiroides y epiglótico del cartílago epiglótico. Repito los nombres: cavidad preepiglótica, compartimiento tiroglosoepiglótico o espacio iotiroepiglótico. Sea cual sea el nombre que le demos, todos son correctos. Este espacio va a estar ocupado por medio de la bolsa serosa de Boyer, que se dice que la función de esta bolsa serosa de Boyer es de facilitar los movimientos de la laringe durante la laringe. Para su estudio, la laringe nos ofrece 3 zonas, que de abajo hacia arriba son las siguientes.
una zona subglótica que se encuentra, se continúa hacia abajo con la tráquea. Doctor, he dejado de compartir la pantalla. Está señalada en este momento en su pantalla, y por encima de ella tenemos una zona supraglótica. A continuación pasaremos a describir. Importante este aspecto de la división de la laringe, ¿no? Se toma en cuenta la glotis como punto central, por decirlo así, que es el espacio entre las cuerdas vocales. Entonces ese es el área glótica. De encima de eso la supraglotis y debajo la subglotis. Entonces toda patología que vamos a estudiar, la vamos a estudiar en relación y su signo, sintomatología, va a depender si está en supra. Comencemos con las cuerdas vocales. Glótica, tenemos que las cuerdas vocales son repliegues que, doctora, creados de la producción de la voz. Están dispuestos en el número de 4. Unos cuerdas vocales. Perdón, ¿algo me dijeron? ¿Qué se ha dejado de compartir la pantalla? No estamos viendo. Uy, no me digas. Ay, hemos perdido todo. Justo un poquito antes de que hable, pero. Ya. Bien, entonces. Ya. Ahí vamos a. Del cartílago tiroideo, justo por debajo de la epiglotis, como podemos observar aquí, todo epilótico. La epiglotis es del cartílago epilótico. Ya, bueno, en la glotis o en la zona glótica hemos de considerar esta parte es súper importante de la división supraglótica, glótica, infraglótica. La signo-sintomatología, la localización de esta patología, es muy importante tener esta división. ¿Ya? De ellas. Comenzando con la que pertenece al músculo tiroaritenoideo, que posteriormente veremos en músculos de la laringe en este mismo vídeo. Como pueden observar en la imagen de la mitad y en la imagen de la izquierda, se prolonga hacia adelante y hacia arriba, con el nombre de sáculo o apéndice laríngeo. En este sáculo vamos a poder encontrar un sinnúmero de folículos linfáticos, y por este motivo algunos autores la conocen como la tonsila laríngea. Así como también va a existir un sinnúmero de glándulas, y por este motivo hemos de llamarla una aceitera anatómica, ya que estas glándulas su producto de secreción van a lubricar a las cuerdas vocales. Este ventrículo laríngeo tiene límites, un límite supraglótica. Tenemos que la zona supraglótica, también conocida como el vestíbulo laríngeo, es la zona situada por encima de la glotis. Este vestíbulo laríngeo tiene la forma de una cavidad más o menos ovalada, en la que hemos de considerar una pared anterior, que estoy señalando en este momento con mi cursor, dos paredes laterales y una pared posterior. La pared anterior va a estar formada por la epiglotis. Como pueden observar, esta pared anterior tiene la forma de un embudo, ancho hacia arriba y va disminuyendo a medida que desciende. Más o menos en la parte media de esta pared anterior, vamos a poder encontrar una pequeña eminencia señalada en un círculo en este momento. Esta eminencia toma el nombre de tubérculo de Senmark o tubérculo epiglótico. Ese tubérculo epiglótico se forma por la unión de la cola de la epiglotis con el ligamento tiroepiglótico, junto con tejido adiposo perteneciente a la bosa serosa de Buick-Lagos. Como pueden observar, los cartílagos de la laringe son 9, 3 impares y 3 pares. Los impares son el tiroides, el cricoides y la epiglotis, mientras que los pares son el aritenoides, los cartílagos corniculados de Santorini y los cartílagos cuneiformes de Morgagni o cartílagos cuneiformes de Reisberg. Ambos nombres son correctos y son aceptados. Comenzamos a describir el cartílago cricoides. El cartílago cricoides tenemos que es un cartílago impar. La palabra cricoides significa en forma de anillo, y es que, como ven, tiene la forma de un verdadero anillo. Este cartílago cricoides, para su estudio, presenta dos superficies y dos bordes. Una superficie interna, la cual se va a encontrar cubierta por mucosa perteneciente a la zona subglótica. Una superficie externa que de delante hacia atrás presenta los siguientes elementos. En su parte más anterior, en la línea media, vamos a poder observar cómo se desprenden los músculos cricotiroideos. Estos son los dos fascículos de músculos cricotiroideos. Lateralmente vamos a poder encontrar una faceta articular destinada a unirse con el asta menor del cartílago tiroides. Finalmente, en su parte posterior, encontramos una cresta media, donde vienen a insertarse fascículos longitudinales del esófago.
Esta cresta se encuentra rodeada a cada lado por dos depresiones, donde vienen a insertarse, vamos a ver si tengo la imagen, aquí donde vienen a insertarse los músculos cricoaritenoideos posteriores. Eso es en cuanto a su superficie externa. Ahora hablemos de sus bordes. El cartílago tiroides asimismo es un cartílago impar. La palabra tiroides significa en forma de escudo. Y es que efectivamente este cartílago se encuentra protegiendo los órganos esenciales de la fonación. Este cartílago tiroides se encuentra situado en la parte anterosuperior de la laringe. Como podemos observar y hemos estado diciendo a lo largo de este video, que este cartílago tiroides tiene un ángulo entrante y un ángulo saliente. Pero ¿qué? Esto es algo confuso, ¿no? Porque como que parte posterior de la cara anterior. Para eso lo voy a repetir. En esta cara anterior vamos a poder observar una línea oblicua que divide esta cara anterior en dos partes, una anterior y una posterior. La parte anterior viene a insertarse el músculo tiroideo, al cual presta inserción, mientras que en su parte posterior vamos a poder encontrar al constrictor inferior de la faringe. Ahora tenemos la cara posterior del cartílago tiroideo. En esta cara posterior vamos a poder observar que en su línea media, como mencioné, viene a insertarse de arriba hacia abajo la epiglotis mediante su ligamento tiroepiglótico, las cuerdas vocales superiores o repliegues vestibulares y las cuerdas vocales inferiores o cuerdas vocales verdaderas. Esto es en la línea media. A cada lado vamos a poder encontrar que viene a insertarse el músculo cricotiroideo lateral constante, conocido como triticio. Además, esta membrana tiroidoide se encuentra penetrada por la van laringea superior, es decir, por el nervio laringeo superior y por la arteria laringea superior. Responde a la epiglotis o cartílago epiglótico. Como pueden observar, este cartílago se encuentra ubicado por debajo y por detrás de la base de la lengua. Tiene la forma de una hoja ovalada, en la que hemos de considerar dos caras, dos bordes y dos extremos. ¿No? En su cara anterior, señalada en este momento con una línea de puntos, vamos a poder encontrar tres repliegues que unen la epiglotis hacia la lengua, que corresponden a los repliegues glosoepiglóticos. Tenemos un repliegue glosoepiglótico medial, que estoy señalando en este momento con una flecha, dos repliegues glosoepiglóticos laterales. Entre estos repliegues glosoepiglóticos existen unas pequeñas depresiones, conocidas como fosillas glosoepiglóticas o payéculas. Voy a tomar un poco de agua. Los cartílagos aritenoides son un par de pequeños cartílagos de forma piramidal. Estos descansan sobre el borde superior, sobre la parte posterior del borde superior del cartílago cricoides. En ellos hemos de considerar una base, un vértice y tres caras. La base, como acabo de mencionar, descansa sobre el cartílago cricoides. Esta base de aquí se establece, o sea, la unión del cricoides con el aritenoides forma la articulación cricoaritenoidea, la articulación más importante de la laringe. Nunca olvidar eso. Esta base se prolonga hacia adelante y hacia atrás en forma de apófisis. Tenemos una apófisis vocal, la cual es interna y anterior, y una apófisis muscular, la cual es externa y posterior. ¿No? Luego tenemos su vértice. Sobre su vértice van a descansar los cartílagos corniculados de Reisberg, los cartílagos corniculados de Santorini. Luego tenemos tres caras. Este cartílago aritenoides tiene una cara interna, ahí la flecha está señalando las apófisis vocales, y aquí tenemos las apófisis musculares. Las apófisis vocales van a prestar inserción a las cuerdas vocales verdaderas, y las musculares van a prestar inserción, como se puede ver aquí, a los músculos cricoaritenoideos laterales y posteriores. Dentro de los repliegues mucosos aritenoepiglóticos, si recordamos, de sus inserciones y de su acción. Este cartílago cricotiroideo tiene origen, descansa sobre laterales y posteriores. El cartílago aritenoides. Además de estos cartílagos, tenemos que membranoso, señalado en este momento con una flecha. Y finalmente tenemos al músculo tiroepiglótico. Ese es su plano externo. En su plano interno tenemos, como ya he mencionado, al músculo vocal que se encuentra en el espesor de la cuerda vocal inferior. La acción de este músculo depende de qué fascículos estemos hablando.
Por ejemplo, cuando hablamos del músculo tiroepiglótico, este es depresor anterior de la epiglotis. El resto de fascículos tienen la función de ser constrictor de la glotis, sobre todo mediante su fascículo vocal, ¿no? Este músculo se encuentra inervado por el nervio laríngeo recurrente. Y esto nos lleva al siguiente músculo, el músculo aritenoides o interaritenoide. Tenemos que el músculo intraaritenoideo o ariaritenoideo es el único músculo impar de la laringe. Este consta de dos fascículos, un músculo intraaritenoideo oblicuo y otro intraaritenoideo transverso. En la nomenclatura actual van a encontrar a este músculo con el nombre de simplemente aritenoides, músculo aritenoides, ¿no? Ahora hablemos un poco de sus inserciones. En este momento estoy señalando al aritenoideo transverso. Este aritenoideo transverso es profundo, está compuesto por un sistema de fibras musculares, obviamente de dirección transversal, ¿no? Estas van de la cara posterior de uno a otro cartílago aritenoides. La acción de este aritenoideo transverso es aproximar los cartílagos aritenoides y por ende va a estrechar la hendidura glótica. Este músculo es pues un constrictor de la glotis. Luego tenemos al aritenoideo oblicuo, El aritenoideo oblicuo, por el otro lado, es superficial. Este se encuentra compuesto por fascículos musculares que se cruzan en X en la línea media. Este músculo aritenoideo oblicuo se va a insertar en el extremo de la apófisis muscular del cartílago aritenoides y luego se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera para terminar en el vértice del mismo cartílago aritenoides, pero del lado opuesto, ¿no? Cuando llega a este punto, al vértice del cartílago aritenoides, se continúa con otro músculo que describiremos a continuación, que corresponde al músculo aritenoepiglótico. La acción del músculo aritenoideo oblicuo es la de estrechar el orificio superior de la laringe. Este músculo aritenoideo se encuentra inervado, como mencionamos al describir músculos, inervado al mismo tiempo por el nervio laríngeo superior y por el nervio laríngeo recurrente. Esto es un descubrimiento actual, lo vuelvo a recalcar. Tesor de la epiglotis, es decir, que la desciende. Se encuentra irrigado por las ramas descendentes de la arteria laríngea superior. De igual manera se encuentra inervado por el nervio laríngeo recurrente. Eso es todo a cuanto músculo, la arteria laríngea superior, la arteria laríngea inferior y la arteria laríngea posterior. La arteria laríngea superior e inferior, la que estoy señalando en este momento, es la arteria tiroidea superior. Ambas ramas, superior e inferior, laringe superior e inferior, son ramas de la tiroidea superior, que a su vez es rama de la carótida externa. Vemos aquí claramente. La primera rama que da la carótida externa va a ser la tiroidea superior. Esta tiroidea superior va a emitir una arteria subbioidea, una arteria esternocleidomastoidea media, una laringe superior y una laringe inferior, que son las que están viendo en este momento. La laringe superior, señalada en este momento con una flecha, se dirige hacia la laringe penetrando por la membrana tiroidea, en conjunto con el nervio y la vena. Por eso, esta se la conoce como la van laringe superior, van, vena, arteria y nervio. En este momento estoy señalando a la arteria laringe inferior. Y posteriormente tenemos a la arteria tiroidea inferior. Si recordamos, la arteria tiroidea inferior es rama de la arteria subclavia. Esta es emitida por mediante un tronco, el tronco tirobicélico supraescapular. Ese tronco tirobicélico supraescapular va a nacer la tiroidea inferior, que va a emitir la arteria laríngea posterior. Eso es todo en cuanto a la irrigación. Vamos a pasar ahora al drenaje venoso. Señalado en este momento con una flecha, el drenaje venoso es muy similar a su riego sanguíneo. Va a estar dado por la vena laringe superior, vena laringe superior, vena laringe media y vena laringe inferior. La vena laringe superior, como podemos observar, va a drenar directamente a la vena yugular interna, así como también la vena laringe media, también conocida como cricotiroidea. Aunque también puede desembocar en la vena tiroidea superior. Y por último tenemos a la vena laringea inferior, que viene a desembocar al tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. Luego tenemos el drenaje linfático. Tenemos que, en cuanto al drenaje linfático, los vasos linfáticos de la laringe tienen origen en su mucosa, a partir de una red linfática muy densa. Está más concentrada en la zona supra y subglótica, pero muy poco desarrollada en la zona glótica, donde se encuentran los pliegues vocales. Los vasos linfáticos de la zona supraglótica, que estoy señalando en este momento, se dirigen hacia arriba y hacia afuera, penetrando por la membrana tiroidea y drenan en los nódulos linfáticos
pertenecientes a la cadena cervical, a la cadena yugular interna, específicamente a los ganglios cervicales laterales profundos superiores. Ganglios cervicales porque se encuentran en el cuello, profundos porque, como podemos observar en esta otra imagen, se encuentran por debajo del esternocleidomastoideo, laterales y superiores porque se encuentran en la parte más superior del cuello, ¿no? Luego tenemos a los linfáticos que proceden de la zona subglótica, pueden drenar en dos grupos. Pueden drenar tanto en los nódulos prelaringeos o pretraqueales, que se señalan en este momento con una flecha, o si no, van a drenar a los linfáticos de la cadena yugular interna. Por último, tenemos la inervación, y con eso ya acabamos con toda la laringe, ¿no? La laringe se encuentra inervada por el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo superior ambos son ramas del nervio vago, ¿no? El nervio laríngeo superior es casi por completo sensitivo. Es decir, que este nervio laríngeo superior va a inervar a la mucosa de la laringe, así como también en la epiglotis. Y aquí hay algo muy importante que recalcar. El nervio laríngeo superior emite una rama ascendente que se dirige hacia la base de la lengua y la epiglotis. Esta rama, ya a nivel microscópico, termina en unos verdaderos botones gustativos conocidos como los corpúsculos de Berson. Esto explica el por qué podemos saborear aún nuestra comida cuando se encuentra a nivel de nuestra garganta. Aparte, ese nervio laríngeo superior va a estar inervando motoramente al nervio intraretinoideo y al nervio cricotiroideo. ¿Ya? Este es el nervio laríngeo superior que estamos viendo. Da dos ramas, una que se mete por la membrana tiroidea y otra que va a inervar directamente al músculo cricotiroideo. Luego tenemos al nervio laríngeo recurrente, que es el que estamos viendo aquí abajo. El nervio laríngeo recurrente, tanto derecho como izquierdo, son ramas del nervio vago, pero se originan a niveles diferentes. Del lado derecho, este nace a nivel del origen de la arteria subclavia y de ahí regresa, por eso se llama recurrente. Mientras que el nervio laríngeo recurrente izquierdo nace a nivel del callado aórtico, al cual abraza y se dirige verticalmente hacia arriba. Ambos nervios laríneos recurrentes caminan sobre este pequeño canal conocido como el canal tráqueo-esofágico. Una vez que llegan a la laringe, este va a inervar motoramente a casi todos sus músculos, con excepción del cricotiroideo. Recuerden. Muy bien, entonces ese recuerdo anatómico es muy importante que lo tengan en cuenta. Incluso esto de la inervación y de la diferencia del trayecto del recurrente laringio derecho con el recurrente laringio izquierdo, que eso explica mucho varias patologías que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos días de patología laringea. Muy bien, hasta ahí alguna duda, pregunta, algo que quieran que se aclare o que expliquemos mejor. Chicos, todo está claro. Bien, entonces un video cortito para revisar o el examen físico, revisar cómo se ve la laringe por dentro. Entonces, cuando hagamos nuestro examen físico, es como miramos la laringe por adentro. Puede ser por un endoscopio flexible que entra por la nariz generalmente o por la boca. Miren ustedes, esta es la amígdala lingual, la epiglotis. Estas son las valéculas que él hablaba en el video, estos espacios entre los ligamentos glosoepiglóticos laterales y el medio. Estas son las valéculas que es muy frecuente allí donde se forman los quistes de retención a nivel de hipofaringe. Miren ustedes, estas son las cuerdas vocales, esas dos banditas blancas que se están moviendo. Estos son los aritenoides, cuya descripción he hecho amplia en el video. Y estos son los senos piriformes. Senos son espacios. Miren ustedes estos espacios piriformes por la forma que tienen. Y esta es la entrada al esófago. Hemos visto en nuestro video anterior cómo es el movimiento y el trabajo de la epiglotis para, en el momento deglutorio, ocluir este espacio laringio y que el bolo alimenticio pase por aquí, por los senos piriformes hacia el esófago. Entonces hay que saber diferenciar esas estructuras.
Miren, eso era con un endoscopio rígido, que la imagen prácticamente es la misma, y en este videito vamos a ver una nasofaringoscopía. Miren el endoscopio flexible. El endoscopio flexible que lo vamos a introducir generalmente por la nariz. Le ponemos un poco de anestésico por la nariz, incluso un vasoconstrictor para retraer un poquito los cornetes y entrar. Miren, estamos entrando por la nariz. Este es el tabique, una pequeña desviación. Veíamos ahí el cornete inferior. Este es una pequeña cresta que tiene el tabique, que no es normal, habría que... Es un tipo de desviación. Entonces tratamos de eludir esto, entramos por el piso. Miren el cornete inferior, que es largo, tubular, que va desde la parte anterior hasta la posterior. Esto que se está moviendo es el velo del paladar. Y miren la trompa de Eustaquio, la entrada de la trompa de Eustaquio ya en el cabo. Entonces, si hay una masa allí que obstruye esa trompa, vamos a tener sintomatología auditiva, ¿no? Esta es la nasofaringe, como este señor ya es adulto, ya no tiene adenoides, pero si fuera niño veríamos ahí las adenoides. Volteamos el fibroscopio y vemos la misma imagen que hemos visto hace un momentito. La epiglotis, las valéculas, la amígdala lingual, los aritenoides, las cuerdas vocales, senos piriformes, las bandas ventriculares. A ver, ahí, para que escuchen cuando uno habla, cómo ven las cuerdas vocales. En la fonación, las cuerdas se juntan y en la respiración, las cuerdas se abren. Ese juego con la luz es la estroboscopía. Ahora vamos a meter la cámara un poco más para tener una buena imagen. Concéntrate en respirar. Miren, es importante saber reconocer los bordes de las cuerdas vocales, el movimiento que hace las cuerdas vocales, y cuando se abren las cuerdas vocales podemos ver los primeros anillos traqueales. Y bueno, una vez visto, identificado todas las estructuras y el movimiento, regresamos. Miren la coana otra vez, cornete medio, cornete inferior y el septum nasal. Entonces, este examen lo podemos hacer de varias formas. Uno de ellos con la laringoscopía indirecta, de esto ya hemos hablado, la hipofaringoscopía, así como hacer la rinoscopía posterior con nuestro espejito laringio. Por cierto, debemos calentar el espejo para que el vapor que siempre estamos eliminando durante la respiración no empañe el espejo, porque si se empaña no vamos a tener imagen. Entonces, agarramos la lengua para que no se introduzca, la traccionamos un poquito y jugando con movimientos rotatorios, tratando de no tocar la úvula y la pared posterior laringea, pues introducimos nuestro espejito y miren, la luz ilumina el espejo ilumina la parte inferior y a su vez la imagen se refleja en el espejo. Entonces, acabamos de ver las formas de hacer el examen físico de la laringe, que podría ser con nuestro espejito laringio o con un endoscopio rígido o un nasofibroscopio flexible que entra a través de la nariz. Hemos visto las estructuras normales y bueno, en estos días iremos desarrollando las características que toma con diferentes patologías. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, doctora. Hasta la Chao, próxima. chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.